Buenas noches, docente. Buenas noches, compañeros. Les voy a exponer sobre un informe de un caso clínico. En esta ocasión tenemos a Angelito, un paciente de 16 años de sexo masculino. Voy a contar un poquito de su historial. Cuando él nació, no hubo complicaciones en su nacimiento o durante el parto. Sin embargo, dentro de los hitos de su desarrollo temprano, presentamos las siguientes. Él comenzó a sentarse a los 6 meses. Empezó a gatear a los 10 meses. Empezó a caminar a los 14 meses y empezó a hablar de una manera comprensible a los 2 años. ¿Cuáles son entonces sus antecedentes de salud física y mental? En cuanto a los antecedentes de su salud física, no se presentan problemas significativos en su historial del paciente. Sin embargo, a partir de los 7 años, Angelito presenta tics motores y tics vocales crónicos. En los tics motores incluyen lo que es el movimiento de cabeza, el movimiento de hombro y algunos gestos faciales de una manera rápida. En cuanto a los tics vocales, este consiste en las aclaraciones de garganta y de algunos sonidos guturales. Esta frecuencia de tics siempre varía de acuerdo a la situación en que el paciente se encuentre, como por ejemplo, ya sea en un caso de estrés o en un caso de ansiedad. Esto se ha ido observando en periodos de remisión parcial. Pero estos tics se han presentado de una manera crónica. Entonces, ¿cuáles son sus antecedentes educativos y vocacionales? En términos de su historial educativo, el paciente ha experimentado algunas dificultades en su rendimiento académico debido a la interferencia de los tics en el aula. Se ha requerido de un apoyo adicional, como por ejemplo que son adaptaciones en su entorno escolar y el manejo de los tics que el paciente presenta. A pesar de estas dificultades, el paciente ha encontrado el apoyo de sus compañeros, ya que ellos han actuado de una manera empática y comprensible ante la situación que Angelito pues vive. De acuerdo a sus aspiraciones vocacionales, muestra un interés en las carreras relacionadas a la informática y ha demostrado habilidades en el ámbito de las programaciones. ¿Cuál es la situación actual de Angelito? Angelito sigue presentando sus tics motores, los tics vocales crónicos, y como se había mencionado anteriormente, esta frecuencia siempre varía en la situación que él se encuentre, ya sea por un estado de estrés o un caso de ansiedad que él pueda presentar. No necesariamente puede ser en el ámbito escolar, sino también puede ser en el ámbito social o en el ámbito familiar. ¿Cuáles son los anamnesis familiares? Aquí se va a explicar los antecedentes familiares. En los antecedentes familiares se ha investigado que no se reportan ningún caso conocidos del síndrome de Tourette o de algún trastorno neuropsiquiátrico en la familia. De acuerdo a su entorno familiar, el paciente vive con ambos padres, con un hermano mayor, el cual él nos describe que es su apoyo emocional y ellos tienen una relación demasiado estable. Con respecto a su evaluación neuropsicológica, podemos decir que se llevó a cabo todo esto para poder comprender lo que es el impacto funcional de estos síntomas de la enfermedad y cuáles son las consecuencias que éstas abarcan. Durante la evaluación se observaron y describimos 3 puntos. El primero se confirmó la presencia de tics motores y vocales crónicos, los cuales interfieren con el desempeño académico y social del paciente.
En segundo, también se logró identificar que en las funciones ejecutivas, especialmente en las áreas de su planificación, de su atención sostenida, del control inhibitorio y su flexibilidad cognitiva, tienen como un choque entre estas. Y tercero y último, es que el paciente presentó habilidades destacadas en el ámbito de la programación y demostró un gran interés en las carreras relacionadas con la informática. A continuación, mi compañera Silvia. Como estudiante de psicología, al analizar el caso clínico del paciente con síndrome de Tourette, se han explorado las bases neuropsicológicas de esta patología. El objetivo y la metodología de la práctica, la evaluación neuropsicológica y el uso del historial clínico, así como la observación conductual. A continuación, presento una conclusión detallada que integra estos aspectos claves. El síndrome de Tourette es un trastorno neuropsiquiátrico que se caracteriza por la presencia de tics motores y vocales crónicos. Las bases neuropsicológicas de esta patología están relacionadas con alteraciones en las estructuras corticales, subcorticales y los tractos cerebrales involucrados en la regulación del movimiento y las funciones ejecutivas. Estudios neuroanatómicos han mostrado que existe una disfunción en áreas como el córtex prefrontal, el striatum, la amígdala y el sistema límbico, lo cual puede contribuir a la aparición y persistencia de los tics en el síndrome de Tourette. El objetivo de este caso clínico fue realizar una evaluación neuropsicológica integral del paciente, con el fin de comprender su perfil cognitivo y funcional y proporcionar recomendaciones. La metodología utilizada incluyó la recopilación de información a través del historial clínico, entrevistas con el paciente y su familia y la observación conductual. La evaluación neuropsicológica fue fundamental para identificar las dificultades específicas del paciente en las funciones ejecutivas y otras áreas cognitivas. Además de la evaluación neuropsicológica, se utilizó el historial clínico para recopilar información relevante sobre el desarrollo del paciente, los antecedentes familiares y el curso de los síntomas. El historial del nacimiento y el desarrollo reveló un desarrollo temprano típico, sin complicaciones durante el parto. Los antecedentes familiares no mostraron casos conocidos de síndromes de Tourette o trastornos neuropsiquiátricos en la familia inmediata. Estos datos proporcionaron información importante para comprender el contexto y los posibles factores contribuyentes en el desarrollo del síndrome de Tourette en el paciente. La observación conductual también desempeñó un papel crucial en la evaluación del paciente a través de la observación directa de los tics motores y vocales. Fue posible determinar la frecuencia, intensidad y patrón de los tics, así como su relación con situaciones de estrés o ansiedad. Esta información fue fundamental para comprender el impacto de los tics en la vida diaria del paciente y adaptar las intervenciones en consecuencia. En conclusión, este caso clínico me ha permitido comprender la importancia de abordar el síndrome de Tourette desde una perspectiva neuropsicológica. Las bases neuropsicológicas de esta patología son fundamentales para comprender sus manifestaciones clínicas y diseñar intervenciones adecuadas. La evaluación neuropsicológica, el uso del historial clínico y la observación conductual son herramientas esenciales en la evaluación y el tratamiento de pacientes con síndromes de Tourette. Además, se evidencia la importancia de una evaluación integral que tenga en cuenta no solo los síntomas clínicos, sino también el contexto personal, familiar y socioeducativo del paciente. Esto permite desarrollar intervenciones personalizadas que aborden las necesidades específicas del paciente y promuevan su bienestar global. En mi papel como estudiante de psicología he aprendido la importancia de adoptar un enfoque multidisciplinario en la evaluación y el tratamiento del síndrome de Tourette. La colaboración entre profesionales de la psicología, la medicina, la educación y otros campos es fundamental para proporcionar un apoyo integral a los pacientes y mejorar su calidad de vida. Recomendaciones e intervenciones. En base a la evaluación neuropsicológica y la información recopilada,
sugerimos las siguientes recomendaciones e intervenciones. Como primer punto tenemos el tratamiento farmacológico. Sugerimos consultar con un médico especialista para que ayude a evaluar la necesidad de medicación para el control de los tics, especialmente si estos interfieren significativamente en la calidad de vida y el funcionamiento diario del paciente. Como segundo punto, recomendamos la terapia de manejo de tics. Es importante considerar esta terapia, sobre todo la terapia cognitivo-conductual especializada en el tratamiento del síndrome de Tourette. Esta terapia va a proporcionar estrategias específicas para el control de los tics y ayudar al paciente a desarrollar habilidades de autorregulación. Como tercer punto, consideramos importantes las adaptaciones educativas, ya que esto va a permitir colaborar con el equipo educativo para implementar adaptaciones en el entorno escolar, como asientos estratégicos en el aula, permisos para movimientos regulados y tiempos de descansos planificados. Además, va a permitir explorar estrategias de apoyo para mejorar la atención sostenida y la organización académica. Como cuarto punto tenemos el apoyo psicosocial. Recomendamos proporcionar apoyo psicosocial al paciente, incluyendo grupos de apoyo y oportunidades para mejorar las habilidades sociales. Esto va a ayudar a disminuir el impacto de los tics en las interacciones sociales y promover una mayor aceptación por parte de sus compañeros. Consideramos también que es importante fomentar las fortalezas y los intereses del paciente. Dado al interés y las habilidades que él ha demostrado en el ámbito de la programación, sugerimos brindar oportunidades para desarrollar y utilizar estas habilidades. Esto va a permitir que el paciente fomente una autoestima y la motivación. Asimismo, va a facilitar la integración en futuras carreras relacionadas. Es importante tener en cuenta que estas recomendaciones e intervenciones están específicas para el caso clínico que estamos abordando en este momento, ya que cada recomendación e intervención debe ser individualizada. Estimada máster, esto es todo sobre nuestro caso clínico. Agradecemos su atención y además agradecemos por este trabajo experimental, el cual nos ha permitido adquirir y profundizar más el conocimiento sobre el síndrome de Tourette. Muchas gracias.